Un gusto saludarles alumnos y alumnas de séptimo grado para trabajar en la semana 1 de la unidad 2 del programa de estudio de lengua en este año 2022. El contenido que vamos a iniciar, con el que vamos a iniciar en esta semana 1 de la unidad 2, se llama modalidades discursivas. Leo los textos e identifico el tipo al que corresponde cada uno. Indico la relación con líneas que los conecten. Bueno, en este caso no lo vamos a identificar con líneas, sino que los he colocado, los de la izquierda, los relaciono en base al número que representan. Por ejemplo, el número 1 es descripción, el número 2 es narración y el número 3 es diálogo. Los que están a la derecha del mismo modo, cada uno de ellos los identifico con el número 1, 2 y 3 en el orden en el que aparecen, y posteriormente aquí al centro colocó el 1 con el 3, el 2 con el 1, el 3 con el 2, y también los identifico sombreando con el mismo color el nombre del texto con el texto mismo. Por ejemplo, el descripción, el que se refiere a un texto de carácter descriptivo, es: la casa era amplia, luminosa y acogedora, con el piso de madera y ventanas amplias que mostraban un bello jardín de flores rosas. Este sería el descripción 1 de la izquierda con 3 de la derecha. Vamos al narración, que sería el número 2. Dice: de pronto se encontró con una mesita de 3 patas, toda de vidrio macizo. No había en ella más que una diminuta llavecita dorada. Y la primera idea que se le cruzó a Alicia por la cabeza fue la de que esa llavecita podía corresponder a alguna de las puertas del vestíbulo. Entonces el 2 de la izquierda con el 1 de la derecha serían los que tienen que ver con la narración. Y por último el diálogo, que es el 3 de la izquierda, sería el que tengo sombreado de color verde, y dice: disculpe, sí, dígame, ¿no vio por aquí un perro negro? Pasaron varios perros esta mañana. Busco uno que tiene un collar color azul. Ah, sí, fue en dirección al parque hace solo un momento. Entonces sería el 3 de la izquierda con el 2 de la derecha, es decir, un diálogo. De esta manera los hemos identificado: el 1 con el 3, el 2 con el 1 y el 3 con el 2. Ahí tenemos la relación que existe entre el nombre y el texto que está escrito. ¿Cómo hago uso de estas modalidades discursivas al comunicarme diariamente con las demás personas? Dice: siendo las modalidades discursivas la forma, estructura y rasgos lingüísticos con los que se organiza la información de un texto, para expresar algo con claridad se hace uso de las mismas al comunicarme diariamente con los demás de la siguiente manera. Por ejemplo, la descripción define las características particulares de un personaje, entorno o de un objeto. Por ejemplo, describo a mis compañeros de trabajo, cómo es la ciudad donde yo nací, así como les describo también cómo es la bicicleta que yo compré. La narración: se relatan los acontecimientos sucedidos a personajes específicos en un tiempo y lugar determinado. Por ejemplo, hoy en la mañana le conté a mi familia de qué manera ayer nuestro equipo ganó el partido universitario de fútbol. El diálogo: se reproduce una conversación entre dos o más personas. Por ejemplo, Andrés dice: hola Ana, tanto tiempo sin verte, ¿cómo te ha ido? Dice Ana: Andrés, me alegra mucho que estés aquí, me ha ido muy bien, ya casi termino mis estudios de la universidad. ¿Cómo van tus cosas? Dice Andrés: maravilloso, ya pronto te llamaré licenciada entonces, me contenta mucho, mis cosas bien, trabajando en el ministerio desde hace 6 meses. Dice Ana: yo espero tener la oportunidad de trabajar en el ministerio también. Responde Andrés: no tengo ninguna duda de que si aplicas en el ministerio serás contratada. Y luego dice: elaboro en el cuaderno el siguiente cuadro comparativo, escribo las semejanzas y diferencias que conozco de la descripción y la narración. Bueno, la descripción da información objetiva para dar características, presenta rasgos informativos y prescriptivos, utiliza adjetivos y adverbios, se puede describir personas, lugares y objetos. Y la narración presenta la enumeración de hechos en la que predominan los verbos. Su estructura es compleja. En los textos narrativos se relatan sucesos o acontecimientos en los que intervienen personajes que actúan en un lugar y en un tiempo determinado. Estas modalidades discursivas hacen parte de la oralidad, pero también se pueden encontrar en los textos escritos, en los textos literarios, por ejemplo las novelas,
Es frecuente encontrar una combinación de estos usos discursivos. De acuerdo, vamos con la construcción. Dice, leemos y analizamos las características de las modalidades discursivas y tenemos siempre la narración, el diálogo y la descripción. Dentro de la narración dice que da cuenta de una serie de hechos, acontecimientos reales o imaginarios. Por lo general hace uso de verbos en tiempo pasado. Responde a la pregunta ¿qué sucedió? En el diálogo presenta el intercambio de información, sentimientos y emociones entre dos o más interlocutores. En la escritura se indica con guiones o el nombre de cada intervención de los participantes en la conversación, y en la descripción da a conocer rasgos o características de personas, lugares, animales, entre otros. Responde a la pregunta ¿cómo es? Puede ser objetiva o subjetiva. Luego escribimos un ejemplo de cada modalidad discursiva teniendo en cuenta las características de cada tipo, y aquí tenemos un ejemplo de narración, un ejemplo de diálogo y un ejemplo de descripción que les presento acá para que ustedes puedan considerarla. El ejemplo de narración. Ayer estaba en el parque caminando tranquilo cuando alguien me dijo que no tenía pantalones. No podía creer que se hubiera olvidado y corrí a esconderme. Luego desperté. En el diálogo dice yo, mamá, ¿qué hay de comer? Dice mamá, sopa de arroz. Le respondo yo, pero está haciendo mucha calor. Dice mamá, es comida caliente y nutritiva, no te quejes. En la descripción tenemos el siguiente ejemplo. Es un edificio grandísimo, todo recubierto de ventanas que reflejan el sol. Casi no alcanzo a ver la punta. Debe tener al menos 100 pisos. En la entrada solo hay 2 sillas y una secretaria detrás de un escritorio. Vamos ahora con la novela fantástica. Lo fantástico y lo maravilloso. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente natural. Sin embargo, hay relatos que contienen elementos sobrenaturales sin que el lector llegue a interrogarse nunca sobre su naturaleza, porque tiene claro que no debe tomarlos al pie de la letra. Cuando sucede esto, estamos hablando de lo maravilloso. Por ejemplo, si los animales hablan, como en el caso del lobo en Caperucita Roja, donde el personaje es interpretado como una representación de la maldad. Vamos al cuadro comparativo para establecer diferencias entre la literatura de fantasía y la maravillosa. Y escribimos títulos de cuentos y novelas que conocemos de acuerdo con cada tipo. Vamos dentro de la literatura fantástica. El hecho natural puede enterarse mediante la aceptación de lo increíble en lo extraño. Lo sobrenatural puede explicarse. Por ejemplo, los cuentos Las Mil y una Noche y dentro de las novelas El Señor de los Anillos. Dentro de la literatura maravillosa, el suceso extraordinario se produce en un mundo donde no rigen las leyes. Por ejemplo, tenemos Blancanieves, Caperucita Roja, La Sirenita, El Patito Feo, etc. Vamos ahora con las características. Presenta un conflicto entre lo real y lo imaginario. Presenta situaciones difíciles de explicar a partir de las leyes físicas y naturales del mundo real. Presenta personajes con características sobrenaturales y la creación de mundos paralelos o que van más allá de la realidad del lector. ¿Cuáles son las novelas y los escritores? El Señor de los Anillos y Harry Potter. Son novelas fantásticas escritas por la autora británica Rowling, en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería Harry Potter. Completamos el organizador gráfico con aspectos claves de la literatura fantástica. La literatura fantástica tiene 3 aspectos claves: conflicto entre lo real y lo imaginario, situaciones difíciles de explicar y mundos paralelos. Ahora la novela fantástica. Según el título de la novela, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, ¿de qué creemos que tratará? De un mundo de cosas fantásticas, animales que hablan, criaturas enormes, un mundo lleno de aventuras. Eso podría ser las predicciones que nosotros tenemos sobre esas aventuras. Y aquí viene el texto de este interesante fragmento de En la madriguera del conejo. Miren, para que ustedes lo lean de forma tranquila en la comodidad de su hogar. Y después de haberlo leído, hay que contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la primera reacción de Alicia al ver al conejo y por qué decide seguirlo? Su reacción es de asombro porque nunca había visto un conejo con esas características vestido con un reloj en la mano y mucho menos que hablara. Alicia decide seguir al conejo debido a que se pregunta por qué se le está haciendo tarde al conejo y piensa que el conejo irá a una fiesta.
porque Alicia se encontraba muy aburrida en su hogar. Después decide seguirlo porque quiere saber cómo volver a su hogar. ¿Cuáles son las reflexiones que hace Alicia al caer por la madriguera? Las reflexiones que Alicia, del cuento Alicia en el País de las Maravillas, hace luego de caer por la madriguera del conejo, se basan en la identidad, ya que ella se cuestiona quién es en este mundo, pero también se resalta que todos los demás que la rodean están seguros de lo que son, y lo que nos presenta la narración es que sin duda es mejor saber quién eres y tener tus propias opiniones que lo contrario, y es algo que no nos solemos aplicar. ¿Cómo creemos que continuará el relato? Después intentó salir de la madriguera, pero fue muy difícil para ella, ya que estaba oscuro y no se veía absolutamente nada. A lo lejos vio algo que alumbraba, era el conejo con su reloj. Apurado porque llegaba tarde a un lugar en especial, ella se sorprendió y encontró una linda casa pequeña, y así es como le preguntó al conejo dónde estaba. Continuamos con la lectura y aquí vemos otra parte más del texto y posteriormente vienen las otras preguntas. Describamos al personaje de Alicia teniendo en cuenta lo leído y lo que ella dice de sí misma. Alicia era una niña demasiado curiosa, alegre, inteligente, muy confiada, amable, soñadora y amante de los animales. Alicia se describe a sí misma como inteligente, soñadora y creativa. ¿Cómo es el lugar al que llegó Alicia? ¿Cuáles son los sentimientos o sensaciones que experimenta? Llegó al País de las Maravillas. Al principio sus sentimientos eran estar asustada, pero después se sintió alegre. Lo que sucedió a Alicia era como lo imaginamos antes de comenzar la lectura, y durante esta en lo personal tenía una idea diferente. En realidad la historia me sorprendió y me dejó una bonita reflexión personal para mi vida. Esta podría ser una explicación. Cada uno de ustedes puede tener una diferente impresión del texto. ¿El título tiene relación con el contenido de la obra? Sí. ¿Por qué? Porque como dice el título, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia va a un lugar maravilloso o mágico. Identificamos las características de la novela fantástica en el texto Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y justificamos nuestra respuesta. Características: presenta el mundo real y el mundo fantástico, presenta situaciones que difícilmente se pueden explicar desde la lógica. Ejemplos textuales: Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, o el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio, porque Alicia mientras descendía tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Y de esta manera, alumnos y alumnas de séptimo grado hemos hecho un esfuerzo grande por ayudarles y orientarles con algunas respuestas de algunas preguntas sobre este texto. Espero que este contenido sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes, que le den like al video, que lo compartan y que se suscriban al canal los que no lo han hecho. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas, feliz día.